Aleluya. Esta noche hermosa de nuestra escuela del reino. Siempre vamos a aprender. Siempre nuestro Padre quiere entregarnos revelación, quiere darnos conocimiento para que podamos continuar profundizando en nuestra vida espiritual. Que están conectados por internet, les saludo en el nombre del Señor. Espero también que sean bendecidos. Si también hacen con nosotros, ustedes pueden aprender a conocer lo que es el reino y cómo opera el reino, lo que es la cultura del reino, el gobierno del reino, el diseño y muchas cosas más. Te voy a compartir algo que es de suma importancia y bien interesante, que tiene que ver sobre la transformación, cómo realmente que ocurre la transformación de nuestras vidas. Y voy a tocar lo que es la escritura en cuanto a eso, pero voy a también hablarte unos detalles sobre lo que enseña la neurociencia. Hace unos años atrás el Señor me habló, Él me dijo que en su gloria habían dimensiones y que me iba a mostrar una de ellas. Y al poco tiempo vino la instrucción de Él que estudiara un poco sobre el cerebro. Y entonces en camino conocí a un hermano en la fe que fue pastor, pero ahora es científico. Él es un neurocientífico que por un problema que él tuvo con su cerebro, pues es que el Señor lo lleva a que estudie la ciencia, ¿verdad? Que estudia sobre el cerebro y se hace neurocientífico. Entonces aporta muchas cosas muy importantes y muchas de ellas pues armonizan con la escritura porque porque él es creyente, ¿ok? Entonces yo estudié con él una serie de cursos que él dio, creo que fueron 4 cursos, nos tomó un tiempo estudiar todo eso, pero era que el Señor quería que yo entendiera unas cosas y ahora luego yo puedo compartir este conocimiento en armonía con la escritura y va a ser y es de gran bendición. Así que te voy a dar aquí, como yo lo escribí, una explicación equilibrada, bíblica y sana que relaciona la transformación espiritual con la neurociencia y la formación de hábitos. Obviamente sin reducir la fe. ¿Ok? Sin reducir la fe a una psicología, obviamente, ni negar la acción por parte del Eterno en medio de eso. Así que cuando hablamos de transformación, estamos hablando de transformación espiritual, el cerebro y los hábitos. ¿Ok? Cómo el Eterno, ¿verdad?, transforma el corazón y también la mente. Número 1. El Eterno creó el cerebro, obviamente. Y ese cerebro no compite con él. Lo que hace es que lo refleja. Antes yo escuchaba a personas decir, no, que la fe es una cosa y el cerebro es otra, que uno puede mezclar lo que es los intelectos, tus capacidades del cerebro con lo que es andar en el espíritu. Pero eso es una gran equivocación, porque el cerebro no compite contra el Eterno, sino más bien lo refleja. Porque el cerebro humano es la máxima creación de parte del Eterno. Es su máxima creación. Por lo complejo que es, las reacciones neuroquímicas y neuroeléctricas son extraordinarias. Miles de pensamientos corren por nuestro cerebro. O sea que es una maquinaria extraordinaria. Y eso fue diseñado por el Señor
por el Creador. Y una cosa que es bien importante, y es que fue diseñado y creado para el Hijo de Elohim. Eso fue creado, diseñado para Yeshua. ¿Ok? Luego yo te voy a explicar por qué yo digo eso. Entonces la Biblia enseña que el ser humano es una unidad. Ahora, no es espíritu bueno y cuerpo malo. Eso es equivocado. Es una unidad. Y hay ejemplos en la palabra, por ejemplo, Lucas 6:43, adelante. Dice, un árbol bueno no da fruto malo. ¿Eh? Tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. ¿Eh? El siguiente versículo, Lucas 6:44, el árbol se conoce por su fruto. ¿Eh? No se recogen higos de espinos. Tampoco se cosechan uvas de las zarzas. El 45, Lucas 6:45. El bien que hacen los buenos viene de lo que hay en su corazón. El mal que hacen los malos, pues viene de lo que hay en su corazón. ¿Eh? Sus palabras denuncian lo que hay en su corazón. Por eso es que yo estoy diciendo que el ser humano es una unidad, no una contradicción de espíritu bueno con cuerpo malo. No, eso no es así. ¿Ok? Proverbios 4:23 dice esta versión. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Mira qué interesante. O sea, ¿qué va a controlar mi vida? Mis pensamientos. Y si mis pensamientos son torcidos, mi vida va a ser torcida. ¿Ok? Por ponerte un ejemplo. Así que el Eterno diseñó lo siguiente, el corazón como interior espiritual, que también implica también la mente, que porque la palabra en hebreo, lepo, levab, implica tanto corazón como mente. Así que el corazón, la mente, el cerebro. Y esto es bien importante. Por eso cuando el Eterno transforma el interior, eso también se refleja en el cerebro. ¿Ok? Efesios 4:21, 22, 23, 24. Dice esta versión. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Yeshua. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu. Sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. Dice esta versión. Se está hablando claramente aquí de eso, de lo que comienza con el interior, que también va a reflejarse en el cerebro. Como lo dice Efesios 4:23, ¿verdad? De esta versión, dice, ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Dice Efesios 4:23. Punto número 2. Entonces la neurociencia confirma lo bíblico. ¿Y qué es? Que el cerebro cambia. Eso se llama en la neurociencia la neuroplasticidad. Esto es bien interesante lo que estoy planteando aquí. El cerebro se reorganiza según lo que pensamos, repetimos y practicamos. Por eso la insistencia de conocer la palabra, de hablar la palabra y hablar la palabra y hablar la palabra, porque eso va cambiando el cerebro, se va reorganizando. Entonces el cerebro se reorganiza según lo que pensamos, repetimos y practicamos. Los hábitos crean caminos neuronales. Esos nuevos hábitos, ¿verdad? Porque estamos reorganizando nuestro cerebro, van creando caminos neuronales, nuevos caminos neuronales que son hábitos, son nuevos hábitos. Y la Biblia ya enseñaba esto en el lenguaje espiritual.
Cuando dice esta porción de la palabra, como piensa el hombre en su corazón o en su mente, así es. Eso está en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Punto número 3. El Eterno cambia primero los deseos. De eso yo lo hablé aquí no hace mucho. No solo la conducta, cambia los deseos. Eso está en Filipenses 2:13. Que dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque eso es lo bueno delante de Él. Y puede cambiar primero tus deseos, no solo tu conducta, primero también tus deseos. Porque el Eterno produce el querer, luego produce el hacer, ¿viste? Produce el querer, luego produce el hacer. Por ejemplo, un ejemplo conmigo. A mí nunca me gustó leer. Cuando yo estaba en la high, en la universidad, yo no leía, no me gustaba leer. Bueno, pero yo una vez me convertí, de pronto nace en mí un deseo de leer la palabra. Y de leer la palabra, y que yo mismo me sorprendía, pero ¿cómo que yo tengo este deseo ahora insaciable por conocer la palabra? Es porque Él lo puso en mí. ¿Ves? Así que el Eterno produce el querer y luego produce el hacer, porque eso nos va a llevar a una conducta. Entonces, la neurociencia dice que los hábitos más duraderos nacen del deseo y la motivación, no de la fuerza de voluntad sola. No es tan solo eso. Los hábitos más duraderos nacen del deseo y la motivación. Por ejemplo, yo cuando niño anhelaba aprender a tocar guitarra, y ese deseo, esa motivación me llevó a una conducta de practicar la guitarra, de tocar la guitarra y disfrutar la guitarra hasta el sol de hoy. Para darte un ejemplo así bien sencillo. Cuando estoy en el Señor, estoy caminando, Él pone de pronto en mí un deseo de estar en su presencia, de estar a solas. Y eso me llevó a un hábito, a una conducta. ¿Ok? Cuando el Eterno cambia lo que amas, el cerebro empieza a cambiar lo que practicas. Mira qué interesante. Cuando el Eterno cambia lo que amas, el cerebro empieza, o sea, el cerebro te va a ayudar a cambiar lo que practicas. El Señor cambió en mí muchas cosas. Puso en mí un deseo por buscarle y buscarle. Y el cerebro me ayudó a cambiar prácticas del pasado por nuevas prácticas, porque el Eterno cambió en mí unas cosas. Esa es parte de la transformación. Punto número 4. La obediencia diaria forma hábitos santos, puros. Eso tenemos que tener esa obediencia diaria, de tener una intimidad con el Eterno profunda en oración, de estudiar su palabra, ¿verdad? Para ponerla por obra, porque eso va a ir formando hábitos santos en nosotros. La Biblia habla de andar, habla de caminar, habla de perseverar. Aquí yo cogí unos textos, cuando habla de andar, por ejemplo, Salmo 32, verso 8 dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea, si alguien nos va a hacer, si alguien nos va a dar entendimiento, nos va a enseñar ese camino, es el mismo Eterno. Cuando viene nuestra vida, Él mismo se va a ocupar o mostrar un camino de mayor excelencia para que aprendas a andar por ese camino. Proverbios 9:6 dice, dejad las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. Hay que dejar de ser simple, hay que madurar, hay que profundizar, porque hay que andar en el camino correcto, que aquí le llama inteligencia. Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu
y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. O sea que la orden es andar. Procurar siempre que sea en el espíritu y no caer engañados por la concupiscencia de la carne, ¿sabes? Efesios 5:8 también dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Sí, yo te hablé de andar, de caminar, perseverar. Vamos a ver en cuanto a caminar, un par de textos. Salmo 86:11. Enséñame, oh eterno, tu camino. ¿Ven? Enséñame, oh eterno, tu camino. O sea, eterno tiene un camino específico, ¿verdad? Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. O sea, el Eterno tiene un camino específico que quiere enseñar y a que el salmista se lo pide. Porque yo quiero caminar en ese camino. Pero ese camino se manifestó en una persona. Juan 14:6. Yeshua le dice, yo soy el camino. Y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que el salmista está pidiendo un camino. Obviamente, al Yeshua venir y decir que es el camino, está dando que hay un diseño de vida. Hay un estilo de vida que el Eterno quiere que andemos por él, que es ser imitadores de él. Entonces también te hablé de perseverar. Romanos 2:7 dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Se habla de perseverar en eso. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ve? Había constancia, disciplina. Mira, tanto en el Señor como en el mundo, la disciplina te lleva al éxito, ¿sabes? Si no hay disciplina, si no hay constancia, no llega a ningún lado. Aún en la música, si tú quieres ser un gran músico, virtuoso, sea en el piano, en la guitarra, tú tienes que darle muchas horas de práctica. Tienes que olvidar de un montón de cosas. Y persistir, o sea, disciplinarte. Si tú quieres ser una persona profunda en el espíritu, tienes que dedicar tiempo a estar a solas. A solas. Orar con otros es bueno, pero hay que tener un tiempo de calidad diariamente a solas, donde nadie te deba de interrumpir. Y como yo te he dicho a ti, aprender a hacer silencio en los momentos que hay que hacer silencio, para que entonces te conecte con su voz. Y todo esto que estamos hablando, de andar, caminar y perseverar, eso es lenguaje de proceso, no de un evento, de un momento. Es un proceso en el andar, en el caminar, en el perseverar, es un proceso. Para uno poder lograr una sensibilidad bien atinada en el espíritu, donde tú estés completamente claro que te mueve el espíritu, eso no se logra de un día para otro, ¿sabes? Ni se logra en 2 o 3 semanas, ni en 2 o 3 meses. No, eso toma mucho tiempo. Mucho tiempo. Muchas horas a solas. Muchas horas aprendiendo a escuchar. Muchas horas de conocer la palabra. Muchas horas de caminar en obediencia. Todo eso te va ayudando a afinar tu oído espiritual. Pero cuando no hay eso, mucha gente son movidos creyendo que es el espíritu y no es el espíritu, es la carne. O es el enemigo que se disfraza también. Se hace pasar como si fuese Dios y no lo es. Entonces se cometen muchos errores. Esto es bien importante lo que estoy diciendo. Ok. Sí, que esto está hablando de un lenguaje de proceso, no de un evento per se. Ahora, la neurociencia dice, la repetición constante refuerza nuevas conexiones neuronales. Mira qué interesante. La repetición constante refuerza nuevas conexiones neuronales. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo que yo lo uso mucho. Si yo en el mundo aprendí porque otro lo decía, yo lo repetí, que si está lloviendo y salgo afuera y me mojo, me enfermo,
Pues como yo lo repetí tantas veces, pues se lo creía al otro. Pues mi cuerpo se preparó para enfermarse cuando me cae la lluvia encima. Pero si yo entonces cambio eso y digo, no, la lluvia es bendición, si me mojo es bendición, me refresca, y estoy en eso todo constantemente, pues entonces va a cambiar. Entonces no me voy a enfermar cuando me moje afuera. El cerebro es bien poderoso, ¿sabes? Eso que el cerebro es su máxima creación. Bien poderoso el cerebro. Ok. Otra vez, la repetición constante refuerza nuevas conexiones neuronales. Las prácticas repetidas debilitan también hábitos antiguos. ¿Sí? ¿Qué hábitos yo tenía que ahora lo estoy sustituyendo por los hábitos espirituales? ¿Verdad? Pues en la medida que voy sustituyendo los hábitos antiguos se van debilitando hasta que dejan de ser. Como yo una vez lo expliqué aquí, no sé si ustedes estaban presentes, cuando yo hablaba de una avenida en el cerebro que tiene un tráfico de automóviles. O sea, para poner un ejemplo bien sencillo, esa avenida en mi cerebro es mi manera natural de pensar. Y entonces piense que cada carrito es un pensamiento. Entonces, como se piensa tanto, pues por ahí van transitando miles y miles de carritos, o sea que esa avenida está bien congestionada de carritos, ¿verdad? Esa es mi manera de pensar natural. Pero cuando entra el Señor y entra su palabra, ¿verdad? Y voy a un nacimiento de arriba del Espíritu, nace una nueva avenida, ¿verdad? Pero está vacía. Necesito que llenarla con pensamientos de la palabra. Cada carrito en esa avenida va a ser un pensamiento como una revelación. Pues entonces, si yo me ocupo que voy a llenar la nueva avenida con los pensamientos de Dios, ¿qué va a pasar con la vieja? Va a perder tráfico. Y cada vez va a haber menos tráfico por la vieja. Y más por la nueva, porque estoy en un proceso de transformación. Hasta que llego a un punto, si yo soy disciplinado y estoy en lo mismo, constantemente, todos los días, como disciplina espiritual, esa avenida se va a llenar de un montón de carritos que son revelaciones de parte del Eterno, y la otra a la larga no va a tener más tráfico y habrá que clausurarla, cerrarla, porque se acabó el tráfico por allá y ahora el tráfico es por la nueva. Eso es transformación. Eso es cambiar. Eso es un proceso. Dejando lo natural y la carne a un lado y entrando en lo espiritual. ¿Está conmigo? Por eso es que las prácticas repetidas debilitan hábitos antiguos. La obediencia diaria coopera con la transformación interior que el Eterno inició. ¿Eh? Tu obediencia es necesaria porque va a cooperar con lo que el Eterno comenzó. ¿Eh? El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Estás trabajando tú en equipo con el Eterno. Él dio un inicio, pero tú vas a colaborar. Y esto es bien importante lo que estamos hablando, de la obediencia diaria. Punto número 5. La renovación de la mente es igual a cambio de patrones mentales. Tan simple como eso. Si me quiero renovar, yo tengo que cambiar mis patrones mentales. Uno bien sencillo. Hay un patrón mental que me pueda decir a mí, o que me susurre a mi mente, ay, que yo estoy solo. Ay, que estoy solo. Pero ¿qué me dice la Escritura? Estoy con vosotros hasta el fin. Pues entonces, tengo que cambiar eso. Dejar de decir, estoy solo, cuando Él está conmigo. Cuando Él y el Espíritu que procede del Padre han venido a morar en mi vida. ¿Entiendes? Eso voy cambiando. Así que la renovación de la mente no es otra cosa que cambio de patrones mentales. Como dice ahí, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿viste? Yo he sido transformado a través de los patrones mentales. Está en Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Qué está eso? Una vez en una clase con este profesor, él estaba explicando cómo
Hay que aprender a poder entender lo visual del cerebro. Hay una parte que podemos ver en el cerebro. No me acuerdo cómo se le llama eso. Es el campo visual. Una imagen que se proyecta en el cerebro. Y que eso era bueno aprender a entender que hay esa capacidad. Y yo levanté la mano y me puse de pie y le dije, eso lo puso el Señor, el Creador, y el texto para eso es Juan 5:19. Y él me dice, pues, ¿cómo dice? Pues, Yeshua dice ahí que lo que él hace es lo que él ve al Padre hacer. Y me dice, wow, eso está tremendo texto. Así mismo es. Y le dije, por ejemplo, yo he estado en lugares para ministrar y de pronto veo en mi mente o veo una imagen de una administración, una persona específica, y yo estoy haciendo en la imagen algo específico. Y de pronto, cuando yo termino de ministrar de esa manera como estoy viendo, desaparece. Entonces lo que hago es que busco a la persona, la localizo y la llamo al frente para entonces hacer lo que vi en la imagen. Eso es lo que dice Juan 5:19. Yo hago lo que veo al Padre. O sea, el Padre usa mi imagen, mi persona, para que yo vea cómo Él quiere que yo lo haga. No sé si me estoy entendiendo. Porque el Padre no tiene imagen. Pero yo tengo imagen, tú tienes imagen. Yeshua es la imagen. Cuando yo analizaba estas cosas profundamente en el espíritu, yo me di cuenta, yo entendí que eso es lo que Yeshua veía muchas veces. Se veía él mismo haciendo algo con personas específicas. Y luego entonces hacía lo que veía. Yo hago lo que veo el Padre hacer. Pero el Padre en sí no tiene imagen. Pero el Hijo es la imagen del Dios invisible. Esto está bien tremendo, ¿sabes? Por eso es que el cerebro fue diseñado para el Hijo de Dios. Porque el cerebro, el Eterno, lo va a usar para transmitir un mensaje. Para transmitir su voz de muchas maneras. No tiene que ser con una voz audible. Hay muchas maneras que el Eterno transmite lo que quiere que hagamos. Y parte de eso es usar esa capacidad de la imagen en el cerebro. Yo he tenido experiencias donde de pronto yo hago algo y yo me doy cuenta que lo próximo sé lo que es y lo próximo sé lo que es. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es porque tuve una imagen profética antes de eso que ahora hago. Y eso es una instrucción de Dios. Por ejemplo, cuando yo estuve en Maryland, los pastores Raymond y Francia me llevaron a una iglesia. Yo estoy ministrando y de pronto yo sé que estoy dándole cumplimiento a una imagen que yo vi hace años. Por lo tanto, recordé la imagen y lo que hice fue que busqué al que yo vi en la imagen. Y la imagen era que yo estaba en un lugar rodeado de personas y de pronto me traen un niño con unos ganchos, sus piernitas eran unos tubitos. Tenía esa condición que tiene sus piernitas así, polio es. Eso. Y sí, yo no sé, yo sé que yo veo eso y en la imagen yo veo que yo ordeno que le quiten eso, porque él va a caminar. Y se lo quitaron y comenzó a caminar y luego a correr. Entonces cuando yo estoy en ese lugar, de pronto veo el grupo alrededor, ahí yo caí en tiempo, como decimos acá, me di cuenta que se estaba cumpliendo, que llegó el momento para el cumplimiento de algo. Y yo busqué, ahí estaba el niño, entre las personas. Y lo mandé a llamar acá. Y el niño vino tal y como lo vi proféticamente años antes. E hice lo que en aquella imagen se me mostró. Y el niño fue sano, empezó a caminar, a correr, se trepó por la tarima y todo eso. ¿Ves cómo es el cerebro? Cómo el Eterno usa el cerebro si lo entrenamos correctamente.
porque también Satanás lo usa como campo de batalla. Y si tú no entrenas bien tu cerebro, Satanás también te va a sembrar cosas. Y si tú no eres profundo en la conexión con el Espíritu, Satanás viene y se hace pasar por el Espíritu de Dios y te siembra cosas en ti y tú te mueves y de pronto, ¿pero qué pasó aquí que yo hice? Y yo me fui moviendo creyendo que era Dios. Por eso es que tiene que haber una disciplina constante. Usted va a la intimidad con el Eterno, usted no va a perder tiempo. Eso es un tiempo precioso, donde vas a continuar creciendo en el Espíritu. ¿Ok? Como te hablé aquí, la neurociencia dice cambiar pensamientos repetidos, cambian respuestas automáticas, ¿verdad? Y la mente entrenada responde distinto ante la misma situación. Mira qué interesante. La mente entrenada en el Espíritu va a responder distinto ante la misma situación. Ok, desde la Biblia, desde la Escritura, meditar en la verdad reordena el interior. Los judíos tienen por costumbre, especialmente los rabinos, que antes de hacer sus oraciones, dedican 1 hora a la meditación de la Escritura. Leen unos textos, 1 o 2 textos o un capítulo, y luego cierran y meditan. Tienen por disciplina 1 hora de meditación. Igualito que nosotros los creyentes. Aleluya. Por ejemplo, Salmo 119, verso 15 dice, en tus mandamientos meditaré. Y consideraré tus caminos. Esa meditación me va a dar el conocimiento para entonces meditar en sus caminos. Para yo andar correctamente. Ahí mismo también Salmo 119, verso 148. Dice, me mantengo despierto durante la noche para meditar o reflexionar, dice esta versión, acerca de tu palabra. ¿Ok? Mira cuán importante aquí lo dice el Salmo. Entonces, meditar no es vacío mental, como dicen por ahí, vacía tu mente. Ay, padre, eso da lugar al enemigo. Meditar no es vacío mental, sino enfocar la mente en la verdad. Tienes que hacer ese ejercicio. Tú meditas en la palabra porque tú te estás enfocando en su verdad. Porque esa va a ser tu ley de vida. Tú vas a vivir por la palabra de Dios, porque es su voz, su autoridad sobre toda la creación. Ok, punto número 6. El espíritu no sustituye el proceso, más bien lo sostiene. Pues aquí hay algo importantísimo, hay un equilibrio aquí que el Eterno te quiere mostrar hoy. El primer punto de ese importante equilibrio, el Eterno no hace todo sin nosotros. Hay cosas que nos necesita. Para eso nos llamó. Eso que usted es importante en el reino y el diablo le quiere venir con un cuento de una mentira, que usted no es nada, que usted es una porquería. No, eso era usted antes. Usted fue perdonado y lavado por la sangre del Cordero. Ahora usted es un ciudadano del reino. ¿Okay? Antes era un trapo de inmundicia, ya no lo es. La sangre de Yeshua lo limpió. Un ejemplo bien sencillo. Yo escogí uno, Éxodo 3, 8, 9 y 10. Mira aquí esta verdad de este equilibrio. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. ¿Quién está hablando ahí? El Eterno. Y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha,
la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Siguiente texto, 8:9. Perdón, Éxodo 3:9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El 10. ¿Qué dice ahí el 10? Ahí no dice que se preparen que voy para encima. Ahí no dice eso. No. Ahí dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques. ¿Quién lo va a sacar? Moisés va a sacar a Israel de Egipto bajo la autoridad del que lo está mandando. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El pueblo es de él. ¿Pero quién lo va a sacar? Moisés. Ahí está. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Quién va a enviar a Faraón? O sea, el Eterno va a enviar a Moisés. Lo está encomendando, está dando una misión a Shenkatán, desde el principio. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Él no dice porque yo lo voy a sacar, lo vas a sacar tú bajo mi instrucción. Por eso es que hubo un orden, una planificación de parte del Eterno de cómo hacer para que Moisés, como líder, los sacara. Y vinieron todo eso de las plagas, que si el Eterno endureció el corazón de Faraón, todo eso era con el propósito de que se cumpliese. Yo voy a sacar, o sea, el Eterno, yo quiero sacar a mi pueblo, pero tú lo vas a sacar bajo mi orden. Le di una encomienda. Así que eso es parte, un punto aquí del equilibrio. La otra parte es, nosotros no podemos hacerlo sin el Eterno. ¿Viste? Y las palabras más claves de las que yo pude haber escogido fue esta, Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que se quede en mí producirá mucho fruto, pues ustedes no pueden hacer nada sin mí. Aunque lo están enviando el Eterno a Moisés, Moisés, para llevar a cabo esa encomienda, necesita el Eterno presente en esa encomienda. Es como las veces que yo fui a diferentes países, para diferentes campañas, y un milagro específico que sucedía en X lugar, en esa noche, yo entendí que por esa vida el Eterno me llevó hasta allí. El Eterno pudo haber descendido directamente sobre esa vida, pero no, me envió a mí. Pero al yo llegar allí, yo solo no podía hacer nada. Pero el Eterno entonces, como yo obedecí, no estaba presente, entonces el Eterno cumplió y sanó a esa vida. ¿Ves? Así como trabaja esto. Eso es un equilibrio. El Eterno nos necesita y nosotros sin Él no lo podemos hacer. El Espíritu da nueva vida, da poder, da dirección. Escucha esto. El Espíritu, 3 puntos. Da nueva vida. Nacimos de arriba, obviamente. Da poder, da dirección. Pero el creyente, usted y yo, practica, decide y persevera. Esa es la parte tuya y mía. El creyente practica, decide, persevera. Gálatas 5:16 lo dice bien claro. Dice esta versión. Por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida. Y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. O sea, si yo no me dejo guiar por el Espíritu, la naturaleza humana que está sometida, vuelve otra vez a levantarse. Y Filipenses 2:12 y 13
Dice, así pues, queridos hermanos, continúen obedeciéndome como siempre. Ahora que estoy lejos de ustedes, es el apóstol. Es aún más importante que me obedezcan. Ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. ¿Ok? Ok, punto 7. Toma de pregunta. ¿Qué no enseña la Biblia? Número 1. Esto no lo enseña la Biblia. Pero hay gente que dice estos disparates y se refieren a la Biblia después de eso. Que solo pensar positivo cambia la vida. Solo pensar positivo cambia la vida. Eso es una total mentira. Porque te está la Biblia diciendo que tú cambias porque Él entró a tu vida y te va a llevar un proceso de transformación. ¿Qué no enseña tampoco la Biblia? Que hábitos reemplazan la gracia o el favor del Eterno. Por más hábitos religiosos que yo pueda incorporar, si son de abajo, si son terrenales, no va para ningún lado. Eso no reemplaza lo que es la gracia y el favor, porque por gracia o por favor es que el Eterno vino a nosotros. Y desde adentro comienza a trabajar con nosotros. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el espíritu es una técnica mental. Hablando del espíritu de Dios. Es una técnica mental. Punto número 8. Un ejemplo aquí sencillito. Cuando una persona es transformada, punto 1, deja de reaccionar con ira. Eso se quedó en el mundo. Eso se quedó en el mundo. Como yo te dije no hace mucho, en el reino no se reacciona, se obedece a la palabra. Así que cuando una persona es realmente transformada, deja de reaccionar con ira. Empieza a responder con dominio propio. Porque en la parte espiritual, el Eterno cambió su corazón y su mente. Y en la parte mental, su mente aprende nuevas respuestas. Yo todos los días, cuando estoy en ese momento íntimo, antes de comenzar a hacer silencio, siempre le digo al Señor que yo renuncio a toda ira, enojo, maledicencia, violencia, y lo echo fuera de mi vida, que cierro esa puerta para no caer en eso. Y la parte cerebral, el cerebro refuerza nuevos caminos. Por eso cuando un creyente dice, es que ya aquí mi cerebro está boto, ay padre, eso está totalmente equivocado. Ok, yo tengo tal edad y ya yo no estoy para aprender y corregir cosas como las que tú estás enseñando, porque yo tengo mi edad y mi cerebro ya no da para tanto. ¿Qué es eso? Si el cerebro es la máxima clase. Y la neurociencia aprendí que el cerebro va a procesar todo lo que tú le des hasta el último segundo de vida. Déjenla. Siempre va a estar trabajando para procesar todo lo que tú le des. Envejece tu cuerpo, pero la actividad neuroeléctrica y neuroquímica dentro del cerebro, eso siempre va a ser igual. Sí. Por eso es que se sabe que cuando una persona muere, mientras hay actividad en el cerebro, y la ciencia dice, la neurociencia enseña esto, el espíritu no se ha ido. Cuando el cerebro entonces se apaga, se fue la persona. No se puede ir la persona con el cerebro todavía activo.
porque ahí es donde se inicia todo. De hecho, la neurociencia, eso lo aprendí yo con el profesor, descubrió que la parte espiritual del hombre está en el lóbulo frontal, aquí dentro. Y si mal no recuerdo, lo que él le explicó era que se llegó a entrar a una profundidad tal que no podían ver lo que había allí, pero sí podían detectar el resplandor de lo que allí había. Y entendieron que esa parte era la parte espiritual. Pero el hebreo lo confirma porque el hebreo cuando habla de Rúa, que habla de espíritu, de aliento, la primera letra tiene que ver con el cerebro, con la parte frontal. Así que el hebreo ya te lo dijo. Aquí está el espíritu del hombre y aquí viene a morar el Eterno. Porque de aquí entonces te va a cambiar, va a ayudarte a que cambie todo tu proceso. Todo se inicia con un pensamiento. ¿Ok? Y todo esto que yo te acabo de mencionar, en la parte espiritual, mental y cerebral, esto ocurre juntos, no separados. Trabajan a la misma vez. Así que un corto resumen aquí. Número 1. El Eterno da nueva vida, que es la parte del espíritu. Entonces, número 2. Uno es el Eterno da nueva vida, que es el espíritu. 2. La mente se renueva, que son los pensamientos. La mente se renueva, son los pensamientos. Número 3. La obediencia se practica, que son los hábitos. El Eterno da nueva vida, que es el espíritu. La mente se renueva, pensamiento. La obediencia se practica, son los hábitos. El cerebro se adapta, que es número 4, que es lo que se llama la neuroplasticidad. El cerebro se adapta. Y número 5, el fruto aparece, la vida transformada. 4 es el cerebro se adapta, neuroplasticidad. Y 5, el fruto aparece. O sea, es la manifestación de una vida que está siendo transformada. Y cuando es genuino, lo que te conocieron de antes y te ven después, dicen, adiós, pero es que tú te ves tan diferente. Tú eres diferente. Tu manera de hablar, tu manera de actuar. ¿Qué te pasó? ¿Viste? Así que la gracia o el favor del Eterno da inicio a la transformación. Pero la obediencia diaria la consolida. La gracia o el favor del Eterno inicia la transformación. Y la obediencia diaria la consolida. Y termino con esto, que es como un resumen sencillito. Por esa razón, el Espíritu que procede del Padre entra en nuestro espíritu, que se encuentra en el cerebro, para desde ese lugar comenzar, dar inicio a una transformación de pensamientos en la medida que conoces su palabra, que es la parte tuya, y la aplicas como verdad. Y eso te llevará a un cambio radical en línea a su palabra, alejándote del pensamiento carnal para que camines en armonía con Él, viviendo para Él y permitiendo que Él cumpla su propósito en tu vida. Lo voy a repetir. Por esa razón, el Espíritu que procede del Padre entra en nuestro espíritu, que se encuentra en el cerebro, para desde ese lugar comenzar o dar inicio
una transformación de pensamientos. Una transformación de pensamientos. En la medida que conozcas su palabra y la apliques como verdad. En la medida que conozcas su palabra y la apliques como verdad. Y eso, se la aplicará esa verdad. Y eso te llevará a un cambio radical. En línea, obviamente, o en armonía a su palabra. Que a su vez te va a ir alejando del pensamiento carnal. Para que camines en armonía con el Eterno. ¿De qué manera? Viviendo para Él y permitiendo, porque Él no se impone, que Él cumpla su propósito en tu vida. Así que miren la importancia de conocer un poquito de cómo opera el cerebro en cuanto a la espiritualidad. El cerebro es la máxima creación. Fue diseñado para el Hijo, porque aquel que es espíritu no necesita tu cerebro, o uno como el de nosotros. Él lo diseñó para el Hijo, que iba a tomar forma humana. Y ahí era donde se iba a iniciar la vida espiritual en el cerebro, el cambio. Mire qué interesante. Fíjese cómo el cerebro y nuestra obediencia participan en el proceso de la transformación. Si yo quiero realmente ser cambiado por el Eterno, necesito alimentar mi cerebro con la palabra. Pero es con la palabra revelada, no la palabra que se queda escrita en la página. Ay, qué bonito que se lee. Así no. Tienen que tomar esa palabra y hacer la vida en usted. Y decidir, no, esta va a ser mi verdad absoluta para mi vida. Su palabra. Porque yo entiendo que su palabra es su voz para mi vida. Que está por encima de todo el universo. Lo que me digan los hombres no me interesa lo que me dice Dios. En toda situación. Aún en enfermedad, yo escojo la palabra y las promesas. Y en todo más. Así como uno va siendo transformado en un proceso que depende de cuánto tiempo tú le dediques, pues te vas a ir perfeccionando. Como los atletas, mientras más tiempo dedican a su deporte, más expertos se hacen. No es así. Y en la música es lo mismo, y en el mundo secular, en los negocios es lo mismo. Mientras más tiempo tú dediques a algo, vas creando hábitos, disciplina, y te va a llevar a un resultado. Así trabaja las cosas en el reino, porque estamos todavía aquí. Y el Eterno te necesita. Él te necesita. Para eso te alcanzó. Él tiene un propósito para tu vida que lo quiere llevar a cabo. Pero necesita que tú te alinees con Él. Necesita que tú cambies tu mentalidad. Que cambies tus hábitos. Es lo que el Señor viene diciéndonos a nosotros aquí. Pon en orden tu vida. Pon en orden tu vida. Porque quiero hacer cosas grandes, pero necesito que estés en orden. Usted sabe que yo hablé el domingo sobre el de repente, ¿verdad? Y ayer, no, eso no es casualidad. Estoy de pronto mirando así unas páginas de algunas personas que están diciendo ciertas cosas proféticas que vienen. Y de pronto me sale un americano de barba. Primera vez que lo veo. Y está orando y dice
dice que para muchos de los hijos del Eterno, sus procesos difíciles han comenzado a concluir. Porque el Eterno viene con un de repente. Y dice, tienes que prepararte porque viene de repente lo mismo que yo dije el domingo. Lo escuché de esa persona americana ayer. Te tienes que preparar para el de repente. Pues esto es parte de eso. Tú tienes que ya tomar en tu vida un orden, una disciplina. Dejar los malos hábitos, dejar aquellas cosas que afectan tu mentalidad espiritual. Alimentarte en el espíritu. Lo que no conviene, punto, no conviene, no sigas metido ahí. Entonces tú te vas ordenando. Si tú casi no estás orando, pues ora. Suficiente, todos los días, un rato. Tú tienes que llegar a un punto que tú tienes que decidir, no, mi prioridad de cada día es sacar un momento donde yo voy a estar a sola y no quiero que nadie me interrumpa. El teléfono o lo dejo por allá o lo apago. Pero no lo voy a contestar si estoy orando. Esos son cambios que hay que hacer. Si me estoy acostando a las tantas porque me da con ver televisión y después no me puedo levantar, pues cambio eso. Es otro ejemplo, por decirlo, ¿verdad? Hay que cambiar. Dejar malos hábitos y comenzar a tener buenos hábitos. Entonces nos vamos preparando, nos vamos sintonizando para hacer de repente que Dios va a hacer. Amén. Bueno, esto es suficiente. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre Eterno y bueno, tuya es la gloria, la honra, tuyo es el poder. Tú eres diseñador y creador de todas las cosas. Tu palabra es tu voz, es tu máxima autoridad, está por encima de todo el universo. Gracias, Señor, por iniciar un proceso de transformación en nuestras vidas y por dejarnos saber claramente que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que colaborar contigo, porque desde el cerebro es que se inicia todo. Tenemos que cambiar hábitos, disciplina. Tenemos que ponernos en orden contigo para que se manifieste lo grande, lo que tú quieres hacer. Para que tú puedas cumplir tu propósito en cada uno de nosotros que fuimos llamados para algo diferente. Tú quieres eso, que haya un orden. Y por eso en esta noche nos has dicho la importancia de cómo el cerebro va a respaldar esa transformación si yo colaboro contigo. O sea que no hay excusa. Nos está diciendo cómo hacerlo para que podamos lograrlo. Y tú estarás siempre ahí, porque tú sabes que nosotros sin ti no lo podemos hacer. Pero si nosotros colaboramos contigo y tú ves eso, entonces te haces presente para ayudarnos. Por eso que la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. Todo. No algunas cosas. Que si yo colaboro y me disciplino y Él me ayuda, entonces se logran cosas tremendas que jamás ni tan siquiera podíamos imaginar que podíamos lograr. Aquí todos queremos vivir en esa dimensión poderosa tuya. Queremos caminar en tu bendición, como instrumentos tuyos, Señor. Y teniendo sumo cuidado de no prestar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino para tu propósito. Con sumo cuidado, caminando en tu pureza, en tu santidad, en la palabra de autoridad, como hijos de tu reino que somos. Aleluya. Señor, que esto llegue a muchas vidas, que lo puedan compartir y lo puedan compartir y pueda pasar de uno a otro, para que llegue a muchos, porque esto es de gran bendición.
nosotros aquí en plenitud podamos continuar creciendo, rompiendo con malos hábitos y entrando, aleluya, en la disciplina del Espíritu para estar preparados y ser útiles para toda buena obra en todo momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por una noche más de la Escuela del Reino. Bendice a los que están aquí, los que están por internet. Bendice a aquellos que sacan de su bolsillo una ofrenda, Señor. Bendíceles grandemente por eso. Tuya es la gloria, tuya es la honra y el poder. Te damos gracias por esta noche. En Yeshua. Amén, amén, amén. Bueno, que están por internet. Bye bye. Cualquier pregunta me escriben y yo se la contesto la semana que viene. ¿Ok? Bendiciones. Shalom, bye.